Antes de los récords, antes de los vídeos de millones de dólares, antes de cambiar vidas con un gesto y una cámara, había un chico con un nombre simple y un sueño enorme, Jimmy Danielsen. Nacido el 7 de mayo de 1998, criado en la modesta ciudad de Greenville, Carolina del Norte, Jimmy era el tipo de niño que escuchaba más de lo que hablaba, que se perdía en sus propios pensamientos y que, incluso siendo tan joven, tenía ideas que no cabían en la cabeza de un niño de 10 años. Creció con su hermano, CJ, y fue educado por su madre, Sue Danielsen, enfermera, que hacía todo lo posible para mantener la casa organizada y a los niños seguros. La familia era de clase media. Nada de mansiones ni viajes de lujo, solo amor, esfuerzo y rutinas humildes. Pero incluso en un entorno común, Jimmy mostraba características inusuales, era extremadamente competitivo en juegos de mesa, era obsesivo con los detalles, quería entender el porqué de todo y, sobre todo, estaba fascinado por YouTube, no como un espectador casual, sino como un estratega silencioso. A los 11 años, Jimmy lanzó su primer canal en YouTube, que hoy está borrado y prácticamente desconocido. No se llamaba MrBeast. Era un canal experimental, donde subía vídeos sencillos, gameplays y comentarios sobre videojuegos como Call of Duty, Minecraft o Battle Pirates. El contenido era amateur. El audio era deficiente. La edición, casi inexistente. Pero eso no importaba mucho. Lo que Jimmy quería era entender los entresijos. Cada vídeo era una prueba, un experimento, un paso más cerca de dominar esta herramienta, YouTube. Hacía todo él solo, grababa, editaba, subía los vídeos, analizaba los datos, leía los pocos comentarios e incluso los negativos, y luego volvía al principio con más ganas. Esos canales nunca crecieron, pero Jimmy creció con ellos. Mientras otros niños veían YouTube por diversión, Jimmy veía YouTube como un rompecabezas por resolver. Creó hojas de Excel con títulos de vídeos virales, la duración ideal de los vídeos, patrones de miniaturas que funcionaban mejor, estilos de narración que mantenían a la audiencia. Y pasaba horas y horas estudiando canales. No solo por el contenido, sino para entender qué estaba detrás de su éxito. Fue ahí cuando, sin saberlo, comenzó a convertirse en uno de los mayores expertos en el algoritmo de YouTube del mundo. Después de varios canales, varios reinicios y miles de vídeos vistos y analizados, Jimmy decidió crear el canal que finalmente llevaría en serio. En febrero de 2012, nació el MrBeast 6000. Un nombre curioso, algo aleatorio, que funcionó. El enfoque inicial era gameplay, vídeos de reacciones, listas de curiosidades, todo lo que estuviera a su alcance, con los pocos recursos que tenía. A los 13, 14, 15 años, mientras otros adolescentes pensaban en los bailes de la escuela, en los noviazgos, o en pedirle el coche a sus padres, Jimmy estaba encerrado en su cuarto editando vídeos, probando nuevas miniaturas, cambiando los títulos 10 veces al día para aumentar la tasa de clics. Y aunque tenía pocas vistas, sin retorno económico, sin nadie a su alrededor que entendiera lo que estaba haciendo, Jimmy continuaba. Y en ese silencio, se estaba formando el mayor creador de contenido de la próxima generación. Al final de su adolescencia, todavía era solo un nombre perdido en YouTube, pero ya estaba años luz por delante en visión y disciplina. Estaba aprendiendo no solo a hacer vídeos, sino a contar historias, a entender las emociones humanas, a resolver problemas técnicos con creatividad. Y sobre todo, a desarrollar el músculo más importante de cualquier emprendedor, la capacidad de persistir en la invisibilidad. La gloria aún estaba lejana, pero el monstruo ya estaba despierto. Y se llamaba MrBeast. Estamos en 2017. Jimmy Danielsen aún vivía con su madre, sin ganar suficiente dinero para mantenerse, pero algo estaba cocinándose. El canal comenzaba a ganar tracción y Jimmy sentía en su pecho algo difícil de explicar, era hora de apostar todo por una idea que nadie tendría el valor de intentar. Jimmy sabía que el algoritmo premiaba la retención y que, si conseguía mantener a las personas viendo el vídeo durante mucho tiempo, el algoritmo lo dispararía. A partir de ahí, nació una idea aparentemente absurda, pero que fue mágica: grabar un vídeo contando hasta 100.000, sin cortes, sin efectos, solo contando y desafiando a la gente a quedarse hasta el final. Todo el mundo pensó que era una locura. Incluso el editor, en ese momento, un amigo que le ayudaba, pensó que estaba bromeando. Pero Jimmy no estaba bromeando, estaba construyendo su leyenda.
Encendió la cámara, se sentó, se preparó mentalmente. Y comenzó, 1, 2, 3, 4. El vídeo tardó más de 40 horas en grabarse. Solo hacía pausas para ir al baño o comer algo ligero. Los ojos ardían, la voz fallaba, el cerebro le dolía. Pero Jimmy no paraba. Contó hasta 100.000. 1. Por 1. Tan pronto como publicó el vídeo, algo mágico sucedió. Nadie entendía por qué, pero la gente no podía dejar de verlo. Era extraño, hipnótico, fuera de lo normal. Y lo más importante, al algoritmo le encantó. Por primera vez, Jimmy vio como su contador de visualizaciones se disparaba. Miles, luego cientos de miles. En pocos días, el vídeo fue visto por millones de personas. El nombre de MRBeast comenzaba, finalmente, a ganar peso. Más que un vídeo viral, lo que Jimmy hizo fue definir un nuevo estilo de contenido, ideas absurdas y difíciles que requieren resistencia, sacrificio o valentía. También vídeos largos, con una tensión creciente y una narrativa envolvente. Y además, títulos curiosos y miniaturas difíciles de ignorar. La cuenta hasta 100.000 fue el punto de inflexión. Pero él no se detuvo ahí. Rápidamente lanzó vídeos en los que contaba hasta 200.000, decía Logan Paul 100.000 veces, veía la canción It's Every Day Bro durante 10 horas seguidas y leía el diccionario entero en voz alta. El mensaje era claro: hacer lo que nadie tiene el valor de hacer. Durante esta fase, Jimmy aún vivía con su madre, y ella no aprobaba la idea de que no fuera a la universidad. Llegó a decirle a su hijo que si no conseguía un trabajo o iba a la universidad, tendría que mudarse de casa. Jimmy respondió con calma, que pronto todo tendría sentido. Y poco tiempo después, realmente lo tuvo. Este momento enseña algo valioso para cualquiera que tenga grandes sueños: a veces, el éxito no viene por tener la mejor idea, sino por tener el coraje de hacer lo que nadie más tiene la paciencia, el enfoque o la audacia para hacer. Jimmy apostó por una locura, pero detrás de esa locura había estrategia, estudio y valentía en su forma más pura. Y así fue como comenzó el fenómeno global de MrBeast. Tras el éxito inesperado de sus vídeos raros, MrBeast vio algo suceder por primera vez: su canal comenzó a generar ingresos reales. No era una fortuna, pero era más dinero del que jamás había tenido. Y aquí es donde muchos creadores cambian, compran un coche, viajan, celebran, pero Jimmy hizo exactamente lo contrario. Jimmy tuvo un pensamiento simple pero revolucionario: en lugar de gastar ese dinero en sí mismo, lo usó para hacer algo mucho menos obvio, dárselo todo a una persona al azar. Así nació el vídeo, donando $10.000 a un sin techo, y todo cambió para siempre. Internet enloqueció. El vídeo no solo se hizo viral, sino que tocó el corazón de la gente. La idea de dar tanto dinero, sin pedir nada a cambio, solo porque sí, rompiendo así el patrón de YouTube. En ese momento, las donaciones en YouTube eran algo hecho, detrás de cámaras. Jimmy lo puso en el centro del escenario, con transparencia y emoción. Vio que esto tenía un impacto real. Y decidió convertirlo en el nuevo rumbo del canal. Una curiosidad: en este vídeo de los $10,000, MrBeast aún no tenía el dinero en su cuenta. Había recibido una colaboración puntual con una aplicación, que le pagó alrededor de $5,000 por un vídeo. Jimmy estaba tan emocionado con la idea de donar que llamó al patrocinador y pidió el doble. Dijo algo como: si me dan $10,000 en lugar de $5,000, lo donaré todo en el vídeo y además los mencionaré más veces. ¿El resultado? El patrocinador aceptó. Y él donó los $10,000. Fue arriesgado, pero valió la pena. El vídeo explotó, y los patrocinadores empezaron a llamar a su puerta. Con más vídeos virales, comenzaron a llegar más patrocinios, y con ellos más donaciones. Dio $100,000 a streamers pequeños, dio una casa entera a un sin techo, pagó las cuentas médicas de extraños, sorprendió a trabajadores de tiendas con propinas de miles de dólares, donó islas, coches, tiendas enteras de supermercados. Cada vídeo era entretenimiento, pero también un acto de bondad masiva. Era como si estuviera demostrando que ser viral y ser generoso no solo podían ir de la mano, sino que se potenciaban mutuamente. Al crear esta fusión entre filantropía y entretenimiento, MrBeast no solo encontró su verdadero nicho, sino que inspiró a otros creadores a hacer lo mismo.
Jimmy ya reveló que, en ocasiones, apostaba casi todo lo que tenía en un solo vídeo. Hubo momentos en los que gastaba el doble de lo que ganaba y rezaba para que el próximo vídeo se hiciera viral y cubriera las pérdidas. Hacia 2019, el canal de MrBeast ya era un fenómeno. Cada vídeo alcanzaba millones de visualizaciones en cuestión de horas. Los patrocinadores ofrecían sumas cada vez mayores. Y Jimmy, ahora con poco más de 20 años, ganaba más dinero del que jamás soñó. Pero en lugar de frenar, aceleró. Y tomó la decisión más valiente de su viaje. No quería ser solo un creador, sino una empresa, un ecosistema, una fuerza creativa imparable. Para mantener la calidad de los vídeos y escalar sus ideas locas, Jimmy se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Y mucha. Comenzó por contratar a amigos de la infancia, que creían en él desde el principio. Chris Tyson, su mejor amigo desde la época del colegio, se convirtió en uno de los rostros principales de los vídeos. Chandler Ayo, inicialmente contratado como conserje de sus estudios, acabó convirtiéndose en una estrella de los contenidos. Y Carl Jacobs, ex-editor de Twitch, entró como participante y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans. Luego vinieron las contrataciones profesionales, editores, operadores de cámara, guionistas, directores de producción, expertos en miniaturas y retención. Hasta llegar al punto en que MrBeast tenía más de 100 personas trabajando con él a tiempo completo. Hoy, son más de 150 personas solo en el equipo principal de contenido. Lo que antes eran vídeos filmados en su habitación, pasaron a ser verdaderas megaproducciones cinematográficas, recreando la serie Squid Game, con 456 participantes reales, escenarios idénticos y un premio de $456.000. Fue un vídeo que costó más de $3.50 millones y tuvo más de 500 millones de visualizaciones, construyendo Willy Wonka a tamaño real, con laberintos de dulces, chocolate comestible, desafíos bizarros y premios ocultos, escondiendo $100.000 en un banco de arena y dejando que la gente cavara durante horas. Cada proyecto era más grande, más ambicioso, más surrealista. Y cada vez, el riesgo aumentaba. Pero Jimmy mantenía una regla simple: todo el dinero ganado es para reinvertir en el siguiente vídeo. Con el crecimiento, Jimmy comenzó a expandirse más allá del canal principal. Algunos ejemplos son: MrBeast Gaming es un canal secundario donde lanza desafíos con videojuegos. Hoy tiene más de 40 millones de suscriptores. Beast Reacts graba reacciones a vídeos virales del mundo, con humor y curiosidad. Feastables, una marca de snacks y chocolates en la famosa MrBeast Bar, que rápidamente entró en los supermercados, con el objetivo de crear una alternativa más saludable, con marketing divertido e impacto social. Hemos llegado al momento en el que MrBeast trasciende su propia marca. Ya no es solo un creador, ni solo un empresario. Es, a los ojos de millones, un agente de cambio global. Un joven que eligió usar su fama y riqueza para alterar el mundo, literalmente. Seguiremos de inmediato. Recuerda dejar tu valioso like en este vídeo para ayudarnos a que este contenido llegue a más personas. Continuamos y avanzamos. Jimmy, después de años dando cosas de mucho valor, pensó: ¿y si puedo hacer algo que no solo cambie vidas individuales, sino que transforme el planeta? Esa pregunta sembró la semilla de una de las mayores acciones de movilización social realizadas por un youtuber. Todo comenzó con un tuit casual de un fan, que decía: alguien debería decirle a MrBeast que plante 20 millones de árboles para celebrar sus 20 millones de suscriptores. Jimmy lo vio, le pareció gracioso y respondió con algo como: desafío aceptado. Pero él no sabía plantar árboles. No era ambientalista. Nunca había hecho una campaña global. Aún así, lo hizo realidad. Jimmy se unió al ex ingeniero de la NASA y también youtuber Mark Rober. Juntos lanzaron la campaña #TEAM3, con un objetivo claro: plantar 20 millones de árboles antes de finales de 2020. Cada dólar donado igual a un árbol plantado. Se creó el sitio web. Se lanzó el vídeo. Y la internet explotó. La campaña se viralizó de manera astronómica, millones de personas donaron. Elon Musk, Jack Dorsey, ex-Twitter, Tobias Lutke, CEO de Shopify e incluso la NASA contribuyeron. Al igual que decenas de youtubers. En pocas semanas, 20 millones de dólares recaudados. Y 20 millones de árboles plantados en todo el mundo, con la ayuda de la Fundación Arbor Day. Después del éxito del proyecto TEAM3, Jimmy pensó: ¿qué podemos hacer más allá de esto? En 2021, él y Mark Rober regresaron con una misión aún más ambiciosa: eliminar 14.000 toneladas de basura del océano. El proyecto se llama #TEAMSEAS. Cada $1 donado igual a 0,45 kilogramos de basura eliminada.
La campaña fue otro éxito brutal. Celebridades, empresas y millones de fans donaron. Plataformas de limpieza oceánica como The Ocean Cleanup y Ocean Conservancy fueron socios clave. Ríos, costas y océanos fueron limpiados con la ayuda de robots y dragas marinas. Jim Mee, siguiendo este trabajo, decidió ir aún más lejos. Creó su propia organización benéfica con canal en YouTube, enfocada en luchar contra el hambre en los Estados Unidos. Con Beast Philanthropy, él y su equipo distribuyen toneladas de comida todas las semanas, montan despensas móviles en escuelas, comunidades necesitadas y refugios, pagan las facturas de familias vulnerables, reconstruyen casas y centros comunitarios. El 100% de los ingresos de los vídeos del canal Beast Philanthropy van directamente al proyecto. Este es el momento en que MrBeast nos enseña que la influencia es una moneda. La audiencia es un ejército del bien, si se moviliza con propósito. El contenido no tiene que ser vacío, puede alimentar, curar y transformar. Estamos llegando al final de este episodio dedicado al YouTube MrBeast. Y desde aquí te invito a reflexionar de una forma aún más profunda sobre cómo este viaje puede inspirarte. Jim Mee Danielson, MrBeast, no está solo creando vídeos. Está construyendo un legado. Jim Mee ya ha declarado, en varias entrevistas, que su mayor ambición no es ser rico. Quiere construir cosas que duren 100 años. Quiere mirar atrás y saber que ayudó a millones de personas. Y si al final solo ayudó a una, también habrá valido mucho. Esta mentalidad a largo plazo es rara en el mundo digital. Y es ella la que guía la próxima etapa de su viaje. MrBeast está creando una productora independiente con calidad a nivel de Netflix, pero 100% nativa en YouTube. La idea es simple y poderosa, quiere crear los mayores espectáculos del mundo accesibles gratuitamente para todos. Quiere cuidar cada vídeo como una obra cinematográfica. Quiere contratar equipos completos de diseño, edición, guionismo, casting, dirección de arte y efectos especiales. La intención es convertir a YouTube en la nueva televisión global. Simultáneamente con todos sus proyectos, Jim Mee comenzó a mentorear a otros YouTubers. Enseña lo que sabe, comparte los errores, muestra las fórmulas. Ya ha ayudado a decenas de canales a crecer, muchos de ellos ahora con millones de suscriptores. Hay rumores de que planea lanzar una escuela para creadores, un verdadero MBA de creatividad, datos e impacto. Sobre un posible involucramiento político, aunque Jim Mee trata de evitar temas controvertidos, ya ha dado señales de que tal vez, algún día, entre en la política. Pero no será de la forma tradicional. Él dice que le gustaría crear políticas sociales, programas de redistribución y sistemas de ayuda más eficaces, inspirados por la lógica de su contenido. ¿Será que MrBeast podría llegar a ser un presidente en el futuro? Por ahora, es solo especulación. Pero muchos creen que, con su alcance y misión, sería un candidato difícil de derrotar. Otros datos curiosos que me gustaría compartir contigo: Jim Mee ya rechazó propuestas para vender su canal por más de miles de millones de dólares. Pero para él, lo más importante es la confianza del público, que es su activo más valioso, algo que le ha llevado toda una vida a construir y que puede perderse en solo 5 segundos. Esta historia es más que entretenimiento. Es un recordatorio vivo de que, la edad no define la grandeza, el lugar donde naces no limita tus sueños, y grandes imperios pueden empezar con una idea, una herramienta como una cámara, por ejemplo. Jim Mee Danielson empezó en una habitación pequeña, con vídeos tontos y en un mundo que lo ignoraba. Hoy, es uno de los hombres más influyentes de su generación. Pero más que eso, es una chispa encendida en millones de jóvenes que ahora creen que es posible ser amable, creativo y exitoso al mismo tiempo. Si esta historia te inspiró, no dejes que quede aquí. El mundo necesita más creadores, soñadores y constructores de futuros como tú. Escribe un mensaje positivo en los comentarios y muestra que eres parte de una generación de emprendedores de vida, que no se rinde, que sueña en grande y actúa con propósito. Recuerda también seguir el canal Jornada del Emprendedor, donde compartiremos detalles sobre otras historias que despiertan valentía y encienden ideas.